Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección estudiaremos las reglas para establecer estructuras de Lewis. Pero antes vamos a definir qué es una estructura de Lewis. Una estructura de Lewis es una representación de las fórmulas electrónicas de una molécula, en donde se ilustran los símbolos químicos de los átomos de los elementos presentes en la molécula, con sus respectivos electrones de valencia, los cuales a su vez pueden aparecer como electrones de enlace y electrones de no enlace. Cuando hablamos de estructuras de Lewis, hablamos de la representación en el espacio de la forma como los átomos de los elementos se unen o se enlazan para conformar o constituir una molécula. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero de ellos es el dióxido de azufre, cuya fórmula molecular es SO2, pero cuya estructura de Lewis es la que se indica como OSO. Podemos ver que los átomos de los elementos, que son en este caso azufre y oxígeno, están representados por sus símbolos químicos, y los electrones de valencia, que corresponden en este caso a 6 para el azufre y 6 para el oxígeno, porque están en el grupo 6A de la tabla periódica, lo cual analizaremos más adelante. Tenemos entonces que en una estructura de Lewis se representan los átomos de los elementos por sus símbolos y alrededor los electrones de valencia. Si hay pares de electrones se representan como una línea, y si no, simplemente se utiliza la representación por puntos para esos electrones. Vemos que acá hay unos electrones de enlace y hay unos electrones libres. Tenemos entonces que los electrones de valencia pueden ser electrones de enlace si se utilizan para unir los átomos de los elementos. En este caso, para unir oxígeno con azufre, o a su vez este átomo de azufre con otro oxígeno. O pueden ser electrones libres, es decir, que quedan alrededor del átomo al cual pertenecen y que no se utilizan para unir átomos de elementos. Simplemente están ahí expectantes en caso de que ocurra una reacción química o esta molécula se una a otra, ya sea para formar otro compuesto o una molécula compleja. Podemos también ver el caso de la molécula de agua, H2O, representada en su estructura de Lewis como HOH, que por cierto no es una estructura lineal. Los átomos de hidrógeno en la molécula de agua forman un ángulo de 104 grados, menor a 180 grados, que sería el caso de una molécula lineal. Pero lo que nos importa es ver que alrededor del oxígeno se encuentran los electrones libres del mismo, que son 4, y el oxígeno utiliza solamente 2 electrones de los 6 de valencia que posee para unirse en forma respectiva a cada uno de los átomos de hidrógeno. Esta es una estructura de Lewis típica y sencilla, donde podemos ver los átomos distribuidos en el espacio y sus electrones de valencia, ya sea electrones de enlace o electrones libres. Y se habla de que es una fórmula electrónica por la representación de puntos, porque esos puntos representan los electrones de valencia de cada átomo en la molécula. Los átomos entonces se encuentran rodeados por sus electrones de valencia o electrones de la capa más externa. Recordemos que todos los átomos tienden a adquirir la configuración electrónica de 8 electrones en su último nivel, es decir, pretenden cumplir con la regla del octeto, tener 8 electrones en su último nivel de energía, excepto el hidrógeno, el litio y el berilio, que buscan parecerse al gas noble helio, el cual cumple la regla del dueto, es decir, alcanzar 2 electrones en su último y único nivel de energía. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica tienden a cumplir la regla del octeto, excepto los que tienen un número atómico cercano al gas noble helio, que son el hidrógeno, el litio y el berilio. Por ejemplo, el hidrógeno busca otro electrón para completar 2 electrones y así parecerse al helio, pero el litio y el berilio prefieren perder en forma respectiva 1 y 2 electrones para poder parecerse
en su distribución electrónica al gas noble helio y cumplir la regla del dueto, que es la regla equivalente a la regla del octeto para los demás elementos. Bueno, vamos a ver ahora qué son las reglas para estructuras de Lewis. Resulta que para poder escribir una estructura de Lewis es necesario conocer un determinado número de reglas que nos permiten establecerlas. Es decir, dibujar la estructura de Lewis más probable o posible que puede presentar una molécula determinada. Las reglas entonces nos permiten establecer cuáles estructuras de Lewis son posibles, es decir, cuáles estructuras pueden tener una existencia real desde el punto de vista teórico. Dentro de las posibles o teóricas estructuras de Lewis, se determinan luego cuál o cuáles son las correctas o reales, a partir de una serie de pasos que se estudiarán posteriormente, es decir, en otra lección. En la lección que nos convoca en este video, nos centramos entonces en las reglas para establecer cuáles son las posibles estructuras teóricas que puede tener una molécula. Pero ya para precisar cuáles de esas estructuras posibles son las correctas o reales, es necesario seguir una serie de pasos que serán estudiados en otra lección. En ese caso entonces, cuando hablamos de posible es algo teórico, pero cuando hablamos que algo es correcto es porque es real. De todas formas, para poder llegar a la estructura real es necesario escribir todas las estructuras teóricas posibles. Vamos a ver entonces la primera regla. La regla número 1 trata sobre el átomo central. Esta regla nos dice lo siguiente: el átomo central en la estructura con mayor simetría debe ser en lo posible el menos electronegativo, es decir, el átomo central suele ser el que menos electrones de valencia posea, a excepción del hidrógeno y el flúor, que siempre son terminales y nunca pueden ser átomos centrales. En caso que existan varios, se suele escoger el de mayor número atómico. Esta primera regla es fundamental a la hora de escribir estructuras de Lewis, porque dice que el átomo central debe ser aquel que no solo permita la mayor simetría de la molécula, sino también que debe ser el menos electronegativo. Pero vamos por partes. ¿Qué quiere decir simetría? Simetría es cuando podemos dividir un objeto, en este caso una molécula, en dos partes idénticas. Es decir, la una se puede decir que es la imagen especular de la otra. Eso es simetría. Por eso las estructuras que tenemos en la figura 1 sobre átomo central, si trazamos líneas verticales, aunque también pueden ser horizontales, pero en este caso vamos a hablar de líneas verticales, podemos ver que dividen la molécula en dos partes idénticas. Por ejemplo, la del CO2, si dividimos esta molécula en el carbono, obtenemos dos partes idénticas a ambos lados, trazando una línea vertical imaginaria. Lo mismo para el SO3 y el NH3 amoníaco. Pero la esencia de esta regla es que el átomo que debe estar en el centro de la estructura debe ser el menos electronegativo, y eso lo podemos comprobar con una tabla periódica. Para el caso del CO2, donde el carbono queda en el centro de la estructura, consultamos que su electronegatividad es de 2,5, mientras que la de los oxígenos que están alrededor del carbono es de 3,5. Entonces, no solo la estructura es simétrica, sino que también cumple el hecho de que en el centro debe estar el átomo menos electronegativo, que es el carbono. Lo mismo para el azufre y el oxígeno. El azufre tiene una electronegatividad de 2,5 y el oxígeno de 3,5, entonces está bien que el azufre sea el átomo central. En el caso del amoníaco, NH3, el nitrógeno con 3 hidrógenos alrededor, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3,0 y el hidrógeno de 2,1, pero con la excepción que hace la regla número 1, observemos que esta dice que el hidrógeno y el flúor nunca pueden ser centrales, siempre van a ser terminales. Entonces es válido que el nitrógeno quede en el centro.
Luego de establecer cuál es el átomo central y cuál es la estructura con mayor simetría, vamos entonces a la regla número 2. La regla número 2 nos habla de los hidroxilos y dice lo siguiente: si para un compuesto se presentan en la fórmula hidrógenos H y oxígenos O, por lo regular se encuentran formando grupos OH. Más concretamente se escribe como OH, denominados hidroxilos. Entonces, ¿qué son los hidroxilos? Son la combinación del oxígeno con el hidrógeno, así de sencillo. Y esa regla es muy simple, simplemente nos dice que siempre que haya hidrógeno y oxígeno en una molécula, estos en la gran mayoría de casos, por no decir en todos, siempre van enlazados. El hidrógeno, como ya sabemos de la regla 1, siempre va a ser terminal. O sea que en el caso del ácido nítrico, cuya fórmula molecular es HNO3, es decir, que tiene un hidrógeno, un nitrógeno y un oxígeno, el nitrógeno, por ser el menos electronegativo, va a estar en el centro de la molécula. Los oxígenos siguen entonces enlazados al nitrógeno. Y el hidrógeno que aparece, por ser un ácido, ya está entonces enlazado a uno de los tres oxígenos. Para el ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4, observemos que también se aplica la regla número 2 y también, claro, está la regla número 1. En el centro está el azufre, que es menos electronegativo que el oxígeno. Los oxígenos están alrededor del azufre, compartiendo electrones con él. Y los hidrógenos son terminales y están enlazados a los oxígenos. O sea que en ningún momento vemos, a no ser que sea una molécula como la del amoníaco, al hidrógeno enlazado con el átomo central. Vemos que los hidrógenos son terminales. Bueno, vamos a la regla número 3. Esta nos habla de los peróxidos. Y dice lo siguiente: en los compuestos inorgánicos, el enlace oxígeno-oxígeno-OO se presenta solamente en los peróxidos, como por ejemplo H2O2, peróxido de hidrógeno, también conocido vulgarmente como agua oxigenada. El Na2O2 es el peróxido de sodio y el PeO2 el peróxido de berilio. Entonces, siempre que nos den una fórmula donde se presenten dos oxígenos ligados a un metal o un no metal, vemos que se trata de un peróxido y la fórmula como HOOH. Bueno, esa es la regla número 3, es muy sencilla entonces, es simplemente identificar si la estructura corresponde a la de un peróxido. Y si hablamos del peróxido de sodio, de acuerdo con la figura 3, sería entonces reemplazar los hidrógenos por átomos de sodio. Y ya nos queda entonces la estructura de Lewis para el peróxido de sodio. Vamos a la regla número 4, que nos habla de los elementos del grupo 7A en números romanos. Los elementos del grupo 7A, llamados halógenos, tienen 7 electrones de valencia, por lo cual forman un solo enlace covalente normal. En caso que lleguen a formar enlaces adicionales, estos serán dativos o coordinados. En la figura 4 se ilustra el caso del óxido perclórico, Cl2O7, en donde se observa en color verde las flechas que representan los enlaces dativos y en color azul las líneas de los pares de electrones libres de cada átomo y de enlaces covalentes normales. Bueno, para analizar esta regla 4 tomamos como ejemplo un óxido formado a partir del cloro, que es uno de los halógenos que encontramos en la tabla periódica. Bueno, ¿y qué sucede con este óxido del cloro, denominado óxido perclórico, en nomenclatura tradicional? Porque en nomenclatura sistemática se denominaría heptaóxido de cloro. Ocurre entonces lo siguiente, que su estructura de Lewis corresponde primero a la más simétrica. Miremos que quedan los átomos de cloro centrales, aunque aparezca un oxígeno en toda la mitad, pero es la forma más
probable en que se deben distribuir los átomos en la molécula, ya que si dividimos esta molécula en dos partes idénticas vemos que se obtienen una imagen especular la una de la otra. Pero ¿qué nos interesa analizar de esta regla con este óxido? Es el hecho de que si se presentan halógenos, como podemos ver en el caso de los cloros, ellos van a formar un enlace covalente normal. Aquí vemos que cada cloro forma un enlace covalente normal con el oxígeno en el centro. Pero si ellos van a formar en forma respectiva otros enlaces, estos ya son dativos. Como el cloro tiene 7 electrones de valencia, él puede dar, luego de formar un enlace covalente normal, 6 electrones para enlazarse con otros átomos. Vemos aquí que el cloro cumple la regla del octeto. Comparte un electrón con el oxígeno del centro. Y ese oxígeno del centro le comparte otro electrón. Entonces ahí el cloro tiene 2 electrones. Y aparte de eso, el mismo cloro procura compartir otros 3 pares de electrones, es decir 6 en total. 6 y 2 que posee compartidos con el oxígeno del centro nos da 8. Entonces ahí está cumpliendo la regla del octeto. Los oxígenos que quedan periféricos a la molécula, que quedan en la parte externa, observemos que no comparten electrones. Ellos tienen 6 electrones de valencia. Les falta 2 para completar el octeto, entonces para ellos es más fácil que el cloro, que cada átomo de cloro les done 2 electrones, les comparta 2 electrones y ellos no tener que compartirlos. Y así cumplen también la regla del octeto porque tienen los 6 electrones inicialmente pues de su naturaleza química y el cloro les comparte 2, entonces ya ajustan 8. Bueno, vamos a la siguiente regla, la regla número 5, elementos del grupo 6A. Y aquí volvemos a la imagen en el inicio de la lección. Bueno, la regla número 5 se refiere a los elementos del grupo 6A y dice lo siguiente: con relación a los elementos del grupo 6A que presentan 6 electrones de valencia, analizamos primero el oxígeno, o en el cual encontramos que puede formar solo los siguientes tipos de enlaces: A, 2 enlaces simples, B, 1 doble, o C, un enlace covalente dativo. Estas son entonces las 3 posibilidades que presenta el átomo de oxígeno, es decir, 2 enlaces simples, un doble o un enlace covalente dativo. Miremos aquí entonces de nuevo la molécula del dióxido de azufre. Vemos que el primer oxígeno con el que nos encontramos de izquierda a derecha puede formar un enlace dativo. Con esto cumple la regla del octeto, ya que como tiene sus 6 electrones quietos, sus 6 electrones de valencia quietos, entonces cuando le prestan 2 mediante un enlace dativo ajusta a 8 en su configuración electrónica. Ahí se cumple entonces la opción C, formar un enlace dativo. El otro oxígeno de esta molécula vemos que forma un doble enlace con el azufre. Al formar este doble enlace también cumple la regla del octeto. Él comparte 2 de sus 6 electrones, pero también le comparten otros 2. Entonces tiene en total 8 electrones. Para la molécula de agua vemos que el oxígeno forma 2 enlaces simples, uno con cada átomo de hidrógeno. Al formar esos enlaces simples también le están compartiendo 2 electrones. Y como el oxígeno ya tiene 6, ajusta 8 electrones en su última capa. Y el hidrógeno puede completar 2, ya que recordemos el hidrógeno trata de cumplir con la regla del dueto, tener 2 electrones en su último nivel. Bueno, esta regla tiene una nota adicional. Dice lo siguiente: con respecto a los otros elementos del grupo 6A, el azufre, el selenio, pueden formar los mismos enlaces que el oxígeno, pero en el caso que presenten más de 2 enlaces, entonces los adicionales serán coordinados o dativos. En la figura 6 se ilustra el caso del trióxido de azufre, SO3, en donde el azufre S
forma dos enlaces covalentes normales, representados por las líneas azules, y dos enlaces dativos, representados por las flechas en color verde. Vemos entonces que el azufre forma dos enlaces simples, formando así un doble enlace con el oxígeno que está a la derecha, y con los otros oxígenos forma enlaces dativos, y así cumple también la regla del octeto. Entonces es una extensión este texto de la regla número 5. Tanto el azufre como el oxígeno son del grupo 6A, por eso lo hemos tomado como ejemplo, pues tomamos como ejemplo ambos elementos para ver sus particularidades. Vemos que hasta ahora se está cumpliendo que el átomo central es el menos electronegativo. Para el caso del trióxido de azufre es el azufre el átomo central, la molécula es simétrica. En este caso no hay hidrógenos, entonces no se cumple la regla 2. Como es un elemento del grupo 6A, vemos que el azufre forma todos los posibles enlaces que caracterizan a estos elementos de este grupo, lo mismo el oxígeno. Entonces podemos continuar con la regla número 6. La regla número 6 habla de los elementos del grupo 5A. Los elementos del grupo 5A que presentan 5 electrones de valencia pueden formar los siguientes enlaces: A, 3 enlaces simples; B, 1 simple y 1 doble; o C, 1 triple. En caso que se presenten más de 3 enlaces, los adicionales serán dativos o coordinados. En el grupo 5A tenemos como elemento representativo de este grupo el nitrógeno. Esos elementos, como están en el grupo 5, tienen 5 electrones de valencia. A ellos les faltan 3 electrones para cumplir con la regla del octeto. Por eso, la primera posibilidad de enlace son 3 enlaces simples, como en el caso de la molécula de amoníaco. Vemos el nitrógeno en el centro, formando 3 enlaces simples con 3 hidrógenos. Cada hidrógeno también le comparte un electrón, entonces ahí ajusta 6 electrones en su entorno, y los dos que le quedan libres al nitrógeno dan entonces un total de 8 electrones en su última capa o en su nivel más externo. Y claro está, los hidrógenos siguen cumpliendo la regla del dueto porque ya tienen 2 electrones. En esta otra molécula, en la segunda de izquierda a derecha, podemos ver que el nitrógeno tiene un enlace simple y uno doble, un enlace simple con el hidrógeno y un doble con el carbono. Ahí también cumple entonces la regla del octeto. Y en la molécula de nitrógeno N2 vemos que esta está constituida por 2 átomos de nitrógeno enlazados por un triple enlace. Estos 2 átomos de nitrógeno, al formar un triple enlace, se están compartiendo entre sí 6 electrones y cada uno tiene 2 electrones libres, entonces alcanzan la regla del octeto. Y ya para la última molécula podemos ver que cada nitrógeno tiene un enlace doble y un enlace simple. Pero, como también lo dice esta regla, si se presentan más enlaces, los otros son dativos o coordinados. En esa última molécula vemos que el nitrógeno, sus 2 electrones que le quedan libres, los utiliza para formar un enlace dativo con un oxígeno que llega a ser parte de esa estructura. Bueno, vamos a la regla número 7, que nos habla de los elementos del grupo 4A. Y dice lo siguiente: los elementos del grupo 4A con 4 electrones de valencia, incluyendo al carbono C, pueden formar A, 4 enlaces simples; B, un doble y 2 simples; C, un triple y un simple; o D, 2 dobles. Los elementos que pertenecen al grupo 4A no forman enlaces dativos. No forman enlaces dativos como se ocurre con los elementos del grupo 6A y 7A, e incluso con los del 5A. Bueno, ¿qué pasa con los elementos del grupo 4A cuyo elemento más representativo es el carbono? Miremos que la primera posibilidad es que formen 4 enlaces simples. Esto lo ilustramos en la molécula de
metano, CH4. Vemos que el carbono está enlazado a 4 hidrógenos por medio de enlaces simples y la molécula es simétrica. El carbono tiene inicialmente 4 electrones de valencia y cada átomo de hidrógeno le comparte un electrón. Entonces, en su capa más externa, el carbono cumple la regla del octeto porque alcanza 8 electrones en su último nivel. Y el hidrógeno, o más bien cada uno de estos hidrógenos, cumple con la regla del dueto. Entonces la molécula es la más estable y no solo la más teórica, sino también la más real posible. Vamos al H2CO. En esta molécula vemos que el carbono forma dos enlaces simples en forma respectiva con hidrógenos y un enlace doble con el oxígeno. Eso se ilustra de acuerdo con la opción B, que puede formar un doble y dos simples. Y en esta molécula, en el HCN, el carbono forma un enlace simple con el hidrógeno y un enlace triple con el nitrógeno, que es la tercera posibilidad, un triple y un simple. Y la cuarta son dos dobles. Esta es la estructura real del dióxido de carbono. El dióxido de carbono realmente se enlaza con los átomos de oxígeno por medio de enlaces dobles. Miremos que el carbono comparte sus 4 electrones de valencia y a su vez, en total, los oxígenos le comparten otros 4 electrones, con lo cual el carbono tiene 8 electrones en su última capa. Y esto beneficia a los oxígenos, porque a cada oxígeno el carbono les comparte 2 electrones, y como el oxígeno es del grupo 6, tiene 6 electrones de valencia, entonces con los 2 que le presta el carbono alcanza la configuración electrónica de 8. Entonces estas moléculas son estables y simétricas y teóricamente posibles. Vamos a la última regla, que es la regla número 8, que nos habla de los enlaces dativos y dice lo siguiente: si en una estructura se presentan enlaces dativos pero aún no se han establecido cuáles son específicamente, entonces es importante conocer el grupo de la tabla periódica al cual pertenecen los átomos de los elementos presentes en la fórmula estructural. Por ejemplo, si en una estructura que contiene un átomo de oxígeno, este aparece con 6 pares de electrones libres o de no enlace, y a su vez este átomo se encuentra formando un enlace covalente con otro átomo, como se ilustra en la figura 5.18 para el caso del óxido nítrico N2O, entonces el enlace será un enlace covalente dativo hacia el oxígeno. Básicamente esta regla dice que es necesario o es muy importante tener claro a qué grupo pertenece cada átomo que vamos a considerar en la estructura de Lewis. Por ejemplo, si tenemos una molécula como el N2O, representada en su fórmula estructural como se indica en la figura 9, y por cierto esta molécula se llama óxido nítrico, sabemos que tenemos que enlazar el nitrógeno, más bien 2 átomos de nitrógeno con un oxígeno, pero el nitrógeno no va a ser central, por lo que ya hemos visto en la regla número 1. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, entonces uno de los nitrógenos tiene que ser central. ¿Qué es lo más probable? Que entre los nitrógenos se forme un triple enlace. Ahora bien, el enlace para unir a esta molécula al oxígeno debe ser un enlace dativo. Entonces uno de los nitrógenos le va a compartir sus 2 electrones libres al oxígeno, formándose así un enlace dativo, ya que el oxígeno no va a compartir electrones, sino que los va a recibir en forma compartida por parte del nitrógeno. De esta forma cada átomo alcanza la configuración electrónica de 8 electrones y cumplen la regla del octeto, que es lo que indica la estabilidad de la molécula. Entonces siempre es importante mirar a qué grupo pertenece cada átomo y determinar, de acuerdo con las reglas anteriores, qué tipo de enlace está formando, si son posibles o no son posibles. Con estas reglas entonces ya podemos establecer cuáles son las posibles estructuras de Lewis de una molécula conociendo su fórmula molecular, es decir, cómo están distribuidos los átomos en el espacio,
con sus electrones de valencia, ya sea electrones de enlace o electrones libres. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.